Cuando estamos manejando bajas frecuencias, medianas frecuencias, no sé, 50 kilohertz, muchas veces uno no sabe, oye, ¿cuáles son las medias y bajas frecuencias? Pues hay muchos autores dicen que no se ponen de acuerdo cuáles son las medias y bajas frecuencias, ¿no? Las altas frecuencias, sí, pues las altas frecuencias son arriba de megahertz. Entonces, lo que les comentaba, se ponen, ya no funciona el protoboard para cierto rango de frecuencias porque se forman capacitancias parásitas y entonces, pues, cambia el contexto de mi circuito. ¿Ok? Bueno, vamos a lo siguiente. Entonces ya dijimos que no hay realmente un circuito ideal. Veamos, este circuito que se está poniendo es un circuito más real. Ahí tenemos un circuito equivalente práctico. El circuito de medición, a ver, vamos a poner, este es el circuito de medición. O sea, formado por la trayectoria P, Q, R y S. ¿De acuerdo? Su encapsulado, fíjense bien, su encapsulado está representado por el otro circuito de abajo. ¿De acuerdo? Ahora fíjense también esto. El circuito de medición PQRS va a estar conectado a lo que es el blindaje a través de la impedancia ZS y de la impedancia ZSS y de la impedancia ZRS. ¿Sí? Entonces, el circuito de abajo vendría a ser parte del blindaje. Y el último circuito lo que hace es representar que el circuito de medición está afectado por los voltajes de interferencia que se inducen. De hecho, BE viene a representar el voltaje de interferencia que hay. ¿Sí? Y que están cercanos a los circuitos de potencia, o que son debidos a los circuitos de potencia. De aquí, para no caer ya en tanta ecuación, sí las tengo, pero para no caer en tanta ecuación, lo que se hace es obtener, a ver, ¿cuáles son los voltajes que molestan en el circuito? El voltaje en modo común y el voltaje serie. Son los dos voltajes que siempre vamos a estar buscando. Ojo, el voltaje en serie aparece porque cuando se tiene un circuito en serie. Entonces, calculemos el voltaje de interferencia en modo común
y el voltaje de interferencia en modo serie a partir de ese circuito. Entonces, a ver, vamos por partes. El voltaje de interferencia en modo serie en el circuito de medición dado por la trayectoria P, Q, R y S es el voltaje a través de PS. ¿Puedo cambiar eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues aquí está. El voltaje de interferencia en modo serie en el circuito de medición es el voltaje a través de PS, por lo que es necesario calcular I2. O sea, son puras ecuaciones, son puros circuitos eléctricos. Si quieren copiar las ecuaciones, esos serían las trayectorias UXYT, que es el circuito que tenemos, XP, SY. Recuerden que ese RC sobre 2 es la resistencia del cable de medición del equipo. Son los cables, son las puntas de medición. Ustedes me dicen, ¿eh? Espere, profe, por favor. Sí, no, ustedes me dicen.
¿Ya? Yo ya. ¿Ya acabaron todos? Ya, profe, gracias. Ya, profe. Ok. Entonces, fíjense, aquí ya una vez sustituyendo, haciendo el álgebra correspondiente, el voltaje de interferencia en modo serie, este es en modo serie, ¿sí? Y el voltaje de interferencia en modo común, pues es el que está abajo. La única forma de minimizar el voltaje en modo serie y el voltaje en modo común es precisamente que este producto sea demasiado grande para que eso disminuya. Sin embargo, en la práctica, la impedancia del encapsulado, la resistencia del cable con el que se mide la carga, ¿sí? Y la impedancia que va a tierra son pequeñas. Entonces, la condición anterior se reduce a esto. Aquí tenemos un pequeño problema. Que ZSU y ZST no pueden ser ambas o a la vez, no pueden ser pequeñas, ¿sí? O grandes. Una debe ser grande y la otra pequeña, ¿sí? Entonces, no podemos tener las dos al mismo tiempo que sean grandes o pequeñas, tenemos que ir alternando. Entonces, esto cae realmente en una cuestión de ir balanceando todo esto para tratar de minimizar el ruido debido a la inducción capacitiva. Entonces, habría que hacer todas las combinaciones, poner que ZSU es baja, ZST es alta, y hacer todas las combinaciones para ir viendo cómo queda. No tiene caso, la verdad. A ver, con lo único que me voy a quedar de esto es lo siguiente, o sea, porque son ecuaciones a final de cuentas, pero con lo único que me quedo de este tipo de técnica para tratar de disminuir la interferencia y el ruido es lo siguiente. Una cosa interesante es encapsular mi equipo de medición, ¿sí? ¿Cuál es la situación? Bueno, que ese encapsulado tiene que ir aterrizado y ya sé en un momento dado que no va a ser posible que esté al 100% aislado mi circuito de medición, ¿sí? De alguna interferencia externa. O sea, que va a ser disminuida, sí, pero que lo va a aislar al 100%, no, ¿sí? Entonces, yo me quedo con eso, o sea, más que con las ecuaciones, yo me voy a quedar con eso. En el caso anterior del blindaje electromagnético, me quedo simplemente con que hay que entrelazar los cables que sean de la misma área, con lo cual se van a inducir voltajes de signo contrario y entonces la interferencia, el ruido se va a disminuir. Yo me quedo con eso. ¿Ya? ¿Todavía no? Ya. ¿Ya? ¿Todos? Bueno, el que calla otorga. Sí, ya. Aquí ya lo puse, ¿no? Que ambos no pueden ser simultáneamente altas o pequeñas. Ok.
Ahora viene lo más interesante. ¿Sí? Déjenme. Miren, el siguiente método, y aquí sí voy a ser un poco más enfático en función a algo que les pregunté el viernes y que me di cuenta que, que la verdad no lo tiene a la mano, es lo siguiente. El siguiente método es utilizar el amplificador de diferencias, que también se llama amplificador diferencial. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Y por favor, yo sí quisiera que me dijeran si lo vieron en circuitos electrónicos 2, lo que voy a estar comentando. A ver, vamos por partes. La vez pasada, yo les comenté en un momento dado cómo poder detectar lo que es la señal de electrocardiografía. Y al parecer, pues nadie sabía cómo hacerlo. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, profe. Sí. Ok, no saben. ¿Sí? ¿Saben o no saben? No, yo no. Ok, bueno, a ver. Número 1, tómenlo como regla. Siempre que vayan ustedes a amplificar señales biológicas, fisiológicas, ¿sí? O muy pequeñas, extremadamente pequeñas, nunca, de los nunca, utilicen el amplificador en configuración inversora. Esa es la primera regla. ¿Por qué? Voy a hacer un poquito extensivo. ¿Sí? Esto, a final de cuentas, que voy a poner ahorita, es un amplificador de diferencias. Perdón, un amplificador de inversor. Cuando uno hace el análisis de la resistencia de entrada de la configuración inversora, ¿sí? Se lleva uno la sorpresa de que, bueno, recuerden ustedes que el amplificador operacional, voy a poner así, tiene una resistencia de entrada dada por el fabricante y una resistencia de salida. Idealmente, un buen amplificador, ojo, un buen amplificador de manera ideal, debe tener una resistencia de entrada de ¿cuánto? A ver, ayúdenme ustedes. ¿De cuánto debe ser su resistencia de entrada? ¿De 20 ohms, de 30 ohms, de 1 kiloohm, de 2 kiloohms? ¿De cuánto debe ser la resistencia de entrada de un amplificador operacional? Estoy esperando, chicos. ¿Perdón? ¿Un kilo? ¿1 kilo? ¿En megas, profe? ¿Cuántos? ¿Cuántos megas?
1 mega, 2 megas, 3 megas, 4 megas, 5 megas, 6 megas, 7 megas, 8 megas. Idealmente debería de ser infinita, ¿no, profesor? Claro, idealmente debe ser infinita. Y su resistencia de salida que está por acá, ¿de cuánto debe ser? 0. 0. ¿Sí? ¿Qué implica que yo tenga una resistencia de entrada teóricamente infinita? ¿Qué implica eso? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve que la resistencia de entrada sea teóricamente infinita? ¿En qué me ayuda? Para que no pase la corriente. Para que no haya entradas de corriente hacia adentro del amplificador operacional. Perfecto. ¿Y la resistencia de salida 0? ¿Para qué? La resistencia de salida 0, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué debo tener una resistencia de salida 0? Chicos, ¿para qué? ¿Para qué debo tener una resistencia de salida 0? Pues es lo opuesto de la entrada, para que pase todo. Ah, caray, ¿cómo es eso? Para que pase todo. Bueno, o sea, si la resistencia infinita te está prohibiendo la entrada de la corriente, pues la resistencia de salida es lo contrario. No entiendo, la verdad, ¿qué sería? A ver, tú misma, si yo le pongo una resistencia de carga aquí, ¿qué pasaría? Mm, ¿Qué pasaría? Así con tu concepción que tienes. pues no sé. Ok, ¿alguien más por ahí? ¿Alguien más? A ver, Héctor, ¿estás por ahí? Dime, ¿para qué sirve que la resistencia de salida sea 0? Oh, Ay, se me olvidó, pero me acuerdo que era para lo de los voltajes. A ver, a ver, a ver, a ver. Si yo tengo este operacional, ¿de acuerdo? En la configuración inversora, el resultado de la configuración inversora será R2 en R1 por el voltaje de entrada. La pregunta es, si a este le pongo la resistencia de carga, ¿cuánto vale ahora B0? ¿Cuánto vale ahora B0? ¿Cuánto vale B0? Chicos, ¿cuánto vale B0 ahora? ¿Cuál? ¿El amplificador que está ahí? ¿De R1, Sí, R2? sí, sí, si yo le pongo ahora una resistencia de carga, ¿cuánto? R2 entre R1 por el voltaje de entrada. Sí, eso es sin carga. Y si yo le pongo la carga, ¿cuánto vale ahora? ¿Cuánto vale ahora si yo le pongo Es una resistencia de carga? la RL que están metiendo ahí. ¿Sí? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale, chicos? ¿Hace cuánto cursaron Pues el circuitos voltaje se supone que, bueno, si la RL está ahí, pues el voltaje sería el mismo, ¿no?
¿Y qué pasa entonces con RL? Entonces, ¿no importa que tengas RL? O sea, No, no importa, pues ¿por qué? prácticamente, pues, ¿Pero por qué? porque de todas maneras, aunque no tenga la RL y tiene el voltaje, pues ahí está el voltaje. Ah, caray. O sea que yo puedo poner cualquier resistencia de carga sin ningún problema. O sea, yo puedo poner una resistencia de 1 ohm, de 1 kilo, de 1 mega, y el resultado siempre va a ser el mismo. Bueno, depende, si sale 0, pues en alguna parte se volvería infinito, ¿no? Oigan, ¿hace cuánto llevaron circuitos electrónicos 2? Hace 2 trimestres. Yo. ¿Quién de mis colegas les dio? Edmundo Urbina. ¿Gerardo Urbina? Ajá. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Solamente el buen Gerardo Urbina les dio esta materia? Sí. No, ahorita que termine la conferencia me voy a comunicar con mi cuate, ¿eh? Sí. A ver, ¿sí me comunico con él? Sí. No ¿Y sé qué le si digo? pues no sé. Lo que usted quiera. A ver, señores, a ver, les voy a dar un repaso, cosa que no tendría por qué hacerlo, porque en teoría ustedes ya deberían de saberlo. A ver, efectivamente, el amplificador operacional ideal, ¿sí? Teóricamente debería tener una resistencia de entrada infinita. Eso lo que va a hacer es que no fluyan corrientes hacia adentro del amplificador operacional. ¿De acuerdo? 1, 2. La resistencia de salida 0 sirve para que la carga, ojo, la carga no afecte el funcionamiento de mi circuito. ¿Ok? Entonces, por eso da lo mismo que ponga una resistencia de carga que no ponga una resistencia de carga. Al final de cuentas, el voltaje de salida va a ser exactamente lo mismo con carga y sin carga. Ojo, de manera ideal. De forma real, no es cierto. Cuando ya hablamos de forma real del amplificador operacional, hay un rango de resistencias de carga en el cual yo puedo trabajar. Yo no puedo poner resistencias infinitas o en cortocircuito. ¿Por qué? Porque el amplificador operacional, de manera real, tiene una determinada salida de corriente. Y entonces yo tengo que guardar en todo momento, ¿sí? De no exceder la corriente de salida del amplificador operacional. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, de forma ideal no hay problema. De forma ideal es bien bonito. Puedo poner hasta un cortocircuito en la resistencia de carga y no va a pasar absolutamente nada. De forma real, no. De forma real, ojo, de forma real, y aquí lo voy a poner, de forma real, si tengo una resistencia de entrada que está proporcionada por el fabricante y tengo una fuente dependiente controlada por voltaje, el cual tiene una resistencia de salida. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, si yo le pongo una resistencia de carga, claro que va a cambiar ese voltaje de salida dependiendo de la carga. Si no excedo, ojo, si no excedo la corriente que fluye por aquí, no hay problema, no hay ningún problema. Y estoy hablando de forma real, ¿sí? Entonces, el amplificador operacional ideal, ok, debe tener una resistencia de entrada infinita para que no fluyan las corrientes adentro del amplificador operacional. Debe tener una resistencia de salida
para que la carga no afecte el funcionamiento del circuito. ¿De acuerdo? Para eso es la resistencia de salida cero. Y pues ya que estamos en entradas, debería de tener un ancho de banda infinito. ¿Qué es el ancho de banda infinito? Pues que debo de manejar todas las frecuencias habidas y por haber, ¿sí? Realmente esto no es cierto, porque el amplificador operacional tiene una gran dependencia de la frecuencia. De hecho, se comporta como un filtro pasabajas, ¿ok? Entonces, a determinada frecuencia, el operacional trabaja ya como un filtro pasabajas. Entonces, no. El ancho de banda infinito me garantiza que no hay un desfasamiento de la señal. ¿A qué me refiero? La señal está entrando e inmediatamente está saliendo. No hay un retraso de tiempo y por lo tanto no hay un desfasamiento. Eso es lo que me está garantizando que se tenga un ancho de banda infinito, ¿sí? Y ahí la voy a dejar con esos 3 parámetros. Hay otros parámetros, pero no tiene caso meterme. Ok, entonces veamos. El amplificador de diferencias tiene una importancia grande, ¿sí? Pero, bueno, les comentaba del amplificador no inversor. Jamás, jamás, jamás utilicen un amplificador en configuración inversora para amplificar señales fisiológicas. Y ahorita les voy a decir por qué. Cuando uno hace el análisis de la resistencia de entrada y la resistencia de salida de las dos configuraciones básicas que son el amplificador inversor y el amplificador no inversor, se lleva uno la sorpresa de que, fíjense bien, que la resistencia de entrada del circuito está determinada por R1. ¿Sí? O sea, la resistencia de entrada, cuando uno hace el análisis, es largo el análisis, no es tema de este curso. Cuando uno hace el análisis, se da cuenta que la resistencia de entrada depende exclusivamente de esa resistencia R1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo, en lugar de tener una fuente de voltaje, tengo una hermosa célula, ¿sí? La célula, ¿saben lo que va a pasar? La pequeña corriente de la célula va a ser devorada, se va a perder en la resistencia. ¿Y qué voy a medir? No voy a medir absolutamente nada, 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 nada. Caso contrario, cuando yo tengo un amplificador en configuración no inversora, las cosas cambian. Cuando yo hago el análisis, fíjense bien, cuando yo hago el análisis de la resistencia de entrada del amplificador en configuración no, inversora, digo no inversora, me llevo la sorpresa que la resistencia de entrada que me proporciona el fabricante, ¿sí? La resistencia de entrada que me proporciona el fabricante, le puse la resistencia de entrada que me proporciona el fabricante, le voy a poner RIN, la resistencia que proporciona el fabricante, queda multiplicada por un factor 1 más A0L, donde A0L es lo que se llama la ganancia a lazo abierto. La ganancia a lazo abierto es teóricamente infinita, ¿sí? Entonces, se podrán dar cuenta ahí de que no importa lo que valga la resistencia de entrada del amplificador operacional,
al multiplicarla o al quedar multiplicada por la ganancia a lazo abierto, esta resistencia de entrada del amplificador de esa configuración es gigante, es gigantísima. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que si yo pongo en lugar de esta fuente, pongo una célula, si yo pongo aquí una célula, ¿sí? Lo que va a pasar es que la pequeña corriente de la célula, que es del orden de los de los picoamperes, la pequeña corriente o el pequeño voltaje de la célula, ¿sí? No va a ser devorado por mi configuración del amplificador operacional, ¿sí? El no inversor, no inversor. ¿Quién va a proporcionar la corriente de salida? La corriente de salida a la carga, lo que quiera, la va a proporcionar exclusivamente el amplificador operacional. Entonces, cuando yo hago el análisis también de la resistencia de salida, ¿sí? Queda dada por la resistencia de salida, le voy a poner bueno, ahorita no estoy guardando ninguna forma, la resistencia de salida del fabricante, ¿sí? Entre 1 más A0L. ¿Qué significa eso? Que la resistencia de salida prácticamente es 0. Entonces, la carga no afecta el funcionamiento del amplificador operacional, ¿sí? Por otra parte, sí, efectivamente, la resistencia de salida del amplificador en configuración inversora, sí también está dado de esta forma. A eso no hay ningún problema, ¿sí? Que también es aproximadamente 0, o sea, o es 0. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, que quede claro, cuando ustedes quieran amplificar una señal fisiológica, yo la verdad, yo demuestro todo esto cuando doy el curso de circuitos electrónicos 2, pero bueno, cuando ustedes quieran amplificar una señal fisiológica, siempre utilicen un amplificador en configuración no inversora por su alta resistencia de entrada o alta impedancia de entrada. ¿De acuerdo? No es lo mismo la resistencia que la impedancia. Cuando hablamos de resistencia, hablamos en el tiempo. Cuando hablamos de la impedancia, hablamos de la frecuencia, ¿sí? Muchas veces manejamos los términos de manera indiferente, impedancia, resistencia, de entrada, ¿sí? Pero bueno, depende de lo que estemos haciendo. Ok. Hasta ahí. ¿Van conmigo? ¿Tienen alguna pregunta? Chicos, por favor. No, vamos con usted. Bueno, ok. Entonces, a ver, ¿cómo podría utilizar entonces un amplificador inversor para amplificar una señal fisiológica? Bueno, si ustedes no quieren utilizar una configuración inversora, porque a final de cuentas siempre es la salida dada por las resistencias de retroalimentación y la entrada más 1, ¿sí? Siempre es eso. Y en un inversor siempre es menos R2 en R1. Lo que ustedes podrían utilizar, ¿sí? Que también se puede demostrar fácilmente, es manejar un amplificador de una impedancia de entrada, una resistencia de entrada muy alta, que es el famosísimo buffer o seguidor de voltaje, y entonces sí podían utilizar después el amplificador en configuración inversora, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, este buffer lo que va a hacer precisamente es manejar una impedancia de entrada altísima. ¿Cuál es el problema? Pues que aquí la salida la voy a tener invertida. ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, pues lo que debo de hacer después es volver a invertir la señal, ¿sí? Para que quede positiva, lo cual, la verdad, a mí en lo personal se me hace un desperdicio, y más con 3 amplificadores operacionales para lograr
simplemente que el voltaje de entrada sea el voltaje, perdón, el voltaje de entrada sea el voltaje de salida dado con una amplificación. ¿Sí? Entonces, pero bueno, ya es al gusto de las personas. Entonces, con esto vamos a entrar con la cuestión de cómo podríamos amplificar la señal electrocardiográfica. ¿De acuerdo? Bueno, si ya me dicen que tengo, entonces, que puedo utilizar el amplificador de no inversor por su alta impedancia de entrada, por su alta resistencia de entrada, entonces pues voy a poner que este es el sujeto, esto es el tórax del sujeto, ¿sí? Entonces, fíjense, yo podría poner aquí un electrodo, poner un electrodo de tierra y entonces medir aquí con un amplificador en configuración no inversora la señal. Esto suena bien. Nada complicado. ¿Sí? Nada más que hay un pequeñísimo problema. Pequeñísimo problema. La señal en el tórax es aproximadamente de 1 milivolto. ¿Sí? Y aquí, pues voy a tener ruido que se va a estar induciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que al tener ruido, y por eso es el otro tema del amplificador de diferencias o amplificador diferencial, voy a tener, ¿sí? De por sí 1 milivolto es pequeño. Entonces, si yo debería de ver esto, ¿sí? ¿Qué creen? No lo voy a ver. ¿Por qué? Porque aquí adentro hay ruido electromagnético, el ruido de 60 Hz. Entonces, no voy a ver absolutamente nada. ¿De acuerdo? A ver, ¿sí o no? Sí, Sí, profe. sí. Entonces, lo único que van a ver es ruido. Entonces, ¿qué debería de hacer? Bueno, lo que debo de medir entonces es de manera diferencial el voltaje. Y luego, entonces, ¿qué implica de manera diferencial? Bueno, implica que voy a poner otro amplificador aquí de la misma configuración. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Vas a medir de manera diferencial, ¿sí? ¿A qué le suena de manera diferencial? Que voy a tener que meter estas dos señales a un amplificador de diferencias, donde voy a tener la diferencia, llámese B1, llámese B2, entonces aquí voy a tener B2 menos B1, ¿sí? Y aquí es donde radica la importancia del amplificador de diferencias o amplificador diferencial. Y ahí vamos a ver qué hay. ¿Sí? Fíjense. El amplificador de diferencias realmente es una combinación de dos configuraciones. ¿Quién me dice cuáles son esas configuraciones que están presentes? ¿Quién me dice cuáles son las configuraciones que están presentes ahí? Realmente son dos configuraciones. ¿Cuáles y cuáles? Este es el famosísimo amplificador de diferencias o amplificador diferencial. Ojo, que no derivador. Ojo, aclaro. ¿Sí? A ver, mi estimada Dara Covarrubias.
¿Estás ahí? Dara. Dara Covarrubias. Dara Covarrubias. No está Dara Covarrubias. ¿No? A ver, Dara Covarrubias. ¿Cuáles son las configuraciones que están en esa de amplificador de diferencias? ¿Cuáles son las configuraciones que hay? Diego Flores. Diego Flores, ¿estás por ahí? No está Diego Flores. Interesante. Laura Guzmán, ¿estás por ahí? Laura, ¿cuáles son las configuraciones que están metidas ahí en ese amplificador? Es una inversora y la otra no sabría cuál es. Ok, como comercial, cuando salga publicado mi libro, cómprenlo. Ahí les estoy enseñando técnicas de cómo poder analizar de una manera distinta los amplificadores operacionales. Ok, Profe, ¿no vamos es un por restador partes. también? ¿Un qué, perdón? ¿Restador? ¿Un qué, Héctor? Restador. No, pues es un amplificador de diferencias. Esto me hace la resta. O sea, esto me está haciendo la resta. Esto es R2 en R1 por B2 menos B1, viendo la resta, con una ganancia, obviamente, ¿sí? Pero la pregunta es, en esa configuración, hay dos configuraciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas dos configuraciones? Blanca Reyes, ¿cuáles son esas configuraciones? Blanca, ¿no estás? No Sí, está. Bueno, ¿cuáles son las configuraciones, Blanca? Blanca, probando. ¿Cuáles son las configuraciones? Julio Hernández. No entiendo a qué se refiere con las configuraciones, profe. Pues sí, o sea, es una sola configuración que tengo ahí, pero yo veo ahí dos configuraciones. ¿Cuáles son las que se ven? Lo sé, configuración inversora y no inversora. Claro, es una configuración inversora y no inversora. Esto es muy sencillo, por si no se los enseñaron, ¿sí? El análisis de estos operacionales no es necesario estar atento, o sea, si ustedes utilizan corrientes para utilizar, o sea, si ustedes pintan una corriente por acá, otra corriente por acá, otra corriente por acá, para analizar los amplificadores operacionales, están perdiendo su tiempo, ¿sí? Están perdiendo su tiempo. O sea, ¿qué es lo que hay? Fíjense, esto se puede hacer por varias cosas, por superposición, por ejemplo, ¿sí? Por superposición, ojo, lo primero mando B2 a tierra, ¿sí? Si B2 lo mando a tierra, la única configuración que me queda presente es la configuración inversora. Por lo tanto, B0', le voy a poner, B0' es la configuración inversora dado por menos R2, R1 por B1. Listo. Y ahora lo que voy a hacer es mandar B1 a tierra. ¿Sí? ¿Qué me queda? Si yo mando B1 a tierra, ahora me queda la configuración, bueno, con esto me da la configuración inversora. Y con B1 a 0 me da la configuración no inversora. ¿Y cuál es la configuración inversora? No inversora. Ah, ojo, no es el voltaje B2, es este voltaje aquí, ¿sí? Ese voltaje que le voy a llamar B más. ¿Cuánto vale ese voltaje B más? Ah, pues es un divisor de voltaje. ¿Cómo está dado ese divisor de voltaje? Ese divisor de voltaje está dado como R2 entre R1 más R2, ¿sí? Por B2. De tal manera que el B0 bi'prima, lo voy a llamar bi'prima, y ya sé que es una configuración no inversora, pues está dado como 1 más R2 en R1 por el voltaje que tengo a la entrada. ¿Quién es el voltaje que tengo a la entrada? B más, ¿no?
¿Y quién es este? Bueno, simplemente sustituyo y me queda que esto es R2 entre R1 por V2. Si hago que el voltaje de salida es V0' más V0', pues esto es R2 entre R1 por V2 menos V1. ¿Ya vieron qué rápido se hace esto? ¿Sí? Entonces, ya tengo eso. Es un amplificador de diferencias, pero tiene dos configuraciones implícitas, una inversora y una no inversora. Y todo esto se puede hacer por superposición, ¿no? O sea, si ustedes trabajan por superposición los circuitos, de volada sale todo, no hay necesidad de utilizar que la corriente fluye por acá, que la corriente fluye por allá, etcétera, 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 etcétera. No hay necesidad de eso. Cuando uno empieza el curso, pues sí, para ir haciendo la demostración, pero nada más, pero nada más. ¿Ok? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Porque continúo con esto, sí. El amplificador de diferencias o amplificador de diferencial está dado, ya dijimos, por la diferencia de dos voltajes. Si R2 es igual a R1, pues entonces solamente me da la diferencia como tal. Si no, me va a dar una determinada ganancia. Ahora bien, el amplificador de diferencias tiene su particularidad, punto, porque se analiza en función del voltaje en modo diferencial, ¿sí? El voltaje en modo diferencial lo definimos como la diferencia de los dos voltajes de entrada. Y vamos a lo que se llama el voltaje en modo común. El voltaje en modo común es aplicar de manera simultánea a las dos terminales de entrada el mismo voltaje. Aritméticamente está dado como V1 más V2 sobre 2. ¿Qué significa esto? Esto significa que V1 es igual a V2 o que V2 es igual a V1. Entonces, lo que tenemos que hacer para hacer todo el análisis de estos amigos, ¿sí? Es simplemente fíjense bien, voy otra vez al amplificador de diferencias que teníamos ahí. Ya no voy a poner las tierras, lo voy a dejar así. ¿De acuerdo? Entonces, ya sé que el voltaje de salida en modo diferencial va a ser la ganancia por V2 menos V1. ¿Sí? Ese es el voltaje en modo diferencial. De hecho, pues esto es el voltaje en modo diferencial. Ahora bien, el voltaje en modo común, yo lo que tengo que hacer es cortocircuitar estas entradas y poner un voltaje. Ese voltaje que estoy poniendo ahí puede ser o V1 o V2. Por eso se le llama voltaje en modo común, porque es o V1 o V2 y están cortocircuitándose las dos terminales de entrada. La pregunta es, ¿cuánto valdría el voltaje de salida en modo común? Ángel Palacios, ¿cuánto valdría el voltaje de salida en modo común? 0. 0. ¿Por qué? Pues porque V2 es igual a V1 o V1 es igual a V2, como lo quieran ver. La realidad es que no es cierto. La realidad es que el voltaje de salida debido al modo común es distinto de 0. Hay un voltaje de salida. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ese voltaje de salida está determinado por algo que se llama la relación de rechazo en modo común. ¿Sí? ¿Alguien, sí les dijeron que era el CMRR o relación de rechazo en modo común? CMRR, que en español es ¿qué? Relación de rechazo en modo común, RRMC. ¿Les dijeron que era la relación de rechazo en modo común?
No. ¿No? Bueno, la relación de rechazo en modo común es qué tanto, valga la expresión, qué tanto rechaza mi amplificador las señales en modo común, o sea, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto lo rechaza? Entonces, fíjense que también se puede hacer una demostración, la cual también la hago cuando doy este curso, pero así como hay voltaje de offset, corrientes de polarización, corrientes de offset, etcétera, 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 todos estos son errores del amplificador operacional. Y todos estos errores, hay muchos más, o sea, nada más ahorita les estoy mencionando 3. Estos errores, ¿sí? Están dados por el fabricante, porque a final de cuentas son circuitos, ¿ok? Entonces, el CMRR es un parámetro que también me da el fabricante, ajá, y dependiendo para qué quiero ese amplificador, pues es lo que yo voy a buscar en mis hojas de especificaciones. El CMRR está dado en decibeles, ¿sí? Y les comento que un buen amplificador para que rechace las señales en modo común, estamos hablando de más de 80 decibeles, ¿sí? Entonces, con un amplificador de 80 decibeles o arriba de 80 decibeles, ya estamos hablando de un amplificador que me va a ayudar a mandar a volar las señales que ya no quiero. A ver, ¿y esto para qué me sirve? O sea, ¿esto para qué me sirve? Ah, pues esto es muy sencillo. Si estamos diciendo que, aquí lo voy a poner como el famosísimo triángulo de Einthoven, si aquí esto es mi tórax del paciente, si este es mi tórax del paciente, ¿sí? Y voy a detectar la señal electrocardiográfica, ya dije que voy a utilizar, y lo voy a poner ahorita así para no poner todas las resistencias, voy a amplificar con un circuito no inversor. Este es uno, aquí sería mi tierra, y entonces lo que voy a hacer es amplificar de manera diferencial con otro circuito. Y eso, entonces, lo voy a mandar a mi amplificador de diferencias, el que estamos hablando. Entonces, un amplificador no inversor. Este es otro amplificador no inversor. Y este es el amplificador de diferencias. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense aquí. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí voy a tener la señal con ruido. Y aquí voy a tener la señal también con ruido. Cuando yo, una de estas señales es más grande que la otra, porque estoy midiendo en forma diferencial, o sea, estoy midiendo en diferentes partes del cuerpo, aunque es el mismo tórax, pero estoy en diferentes espacios. Por lo tanto, la señal es distinta en amplitud. Y le estoy apostando a que el ruido sea prácticamente lo mismo. Entonces, al pasarlo por mi amplificador de diferencias, ¿qué creen que voy a tener? Pues voy a tener la señal, ¿sí? Si acaso voy a tener la señal con un poquito de ruido por aquí, que ya la podré quitar con un filtro. Lo ideal es que salga la señal limpia. ¿Estamos? Para eso se usa el amplificador de diferencias, para eliminar ese tipo de ruido que se está generando. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ay, jóvenes. ¿Dudas? ¿Preguntas? Todavía no acabo, pero dudas, quiero preguntas. O sea, si les estoy dando de más esto que no me corresponde, por favor, o sea, conteste, ¿no? Yo no, profe. ¿Todo queda claro? ¿No queda claro? O sea, ¿queda claro o no queda claro esto? Sí, profe. Quedó claro. Sí, profe. Ok. Entonces, si se pueden dar cuenta, de esa manera yo puedo amplificar cualquier señal fisiológica y tratar de disminuir el ruido lo más posible. No he acabado todavía el desarrollo de esto.
pero ya son, ¿qué? Ya son 20 para las 8. O sea, mañana lo voy a acabar, todo el desarrollo para que vean cómo, y les estoy dando tiempo a esto, porque es importante, cuando ustedes estén en biopotenciales, ustedes lo que van a manejar es el amplificador esto se llama un amplificador de instrumentación, faltan hacerle algunas afinaciones, pero este es un amplificador que se conoce como el amplificador de instrumentación, ¿sí? Yo siempre lo he manejado, es el corazón de todo equipo médico que detecte o adquiera señales fisiológicas, es el corazón. Todos los equipos que llámese monitores, electrocardiógrafos, electromiógrafos, etcétera, 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 todos internamente traen un amplificador de instrumentación. ¿De acuerdo? Y el amplificador de instrumentación está formado por el amplificador de diferencias y 2 amplificadores no inversores. ¿Sí? Mañana les pongo cómo es el circuito completo. Ahorita nada más está bosquejado. Y voy a hacer el análisis en relación al voltaje en modo común. Ya vimos que entonces el ruido se trata de eliminar al hacer la diferencia de 2 señales que le estamos apostando a que tengan la misma cantidad de ruido. Es decir, tengo un ruido positivo y un ruido negativo con las mismas frecuencias, con las mismas amplitudes, pues eso es 0. ¿Sí? Y lo que me queda es la señal. ¿Por qué la señal electrocardiográfica no se hace 0? Ah, pues porque estoy midiendo en 2 puntos distintos del tórax. Por lo tanto, uno puede estar más cerca del corazón y otro no tan cerca del corazón. Si yo pongo un electrodo cerca del corazón, pues la señal que voy a estar midiendo ahí es mucho más grande, va a tener mayor amplitud. ¿Sí? Y ustedes recuerden una cosa, el corazón está en la parte intermedia, ¿sí? Pero no está totalmente vertical, tiene una inclinación que va hacia el lado izquierdo, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes hacen los vectores para ver los potenciales que se están generando, bueno, pues del lado izquierdo van a tener mayor amplitud, así de simple. Y otra cosa también, antes de acabar con esto, los amplificadores de instrumentación, como el que voy a poner mañana, los amplificadores de instrumentación están, ¿qué creen? Están blindados, o sea, tienen una protección metálica para tener menos ruido, ¿sí? Entonces, se utilizan no solamente una técnica para evitar la interferencia del ruido, se utilizan a veces 2 técnicas o 3 técnicas. Si yo, por ejemplo, en un electrocardiógrafo blindo mi amplificador de instrumentación que tiene un amplificador de diferencias, ya ahí son 2 técnicas que estoy utilizando. Y si aparte hago el par cruzado del blindaje electromagnético, pues ya estoy aplicando 3 técnicas ahí para poder en un momento dado disminuir el ruido. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, nos vemos mañana. Ya estamos a punto de acabar. Ya vamos a tener que ver la cuestión del examen. Ya la verdad no sé si se pasó o no se pasó el examen, pero eso es intrascendente en este momento. Quiero acabar y entonces ya poder ver todo lo de las calificaciones y listo, se acabó el curso. ¿Ok? Entonces, nos vemos la próxima clase, nos vemos el día de mañana. Sí, profesor, hasta mañana. Sí, profesor. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Tengo una duda. Hasta mañana. Lourdes, Profesor, tengo una duda. ¿Hasta ¿qué cuándo? pasó? Ah, creo que ya lo están preguntando en el chat. Sí, ¿qué día se entrega el proyecto? Tienes hasta esta semana, porque esta semana ya se acaban las clases y ya empiezan todo lo de los exámenes. Entonces, digamos que lunes de la próxima semana más tardar. ¿Sale? Lunes de la próxima semana. Bueno, hasta mañana. Hasta Gracias, mañana. profesor, también. Mañana, profesor. Hasta mañana.